Su servidor, quien le habla, el doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Janabe Shalom, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar con toda confianza. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de Elohim. Epilepsia. Es una enfermedad que va en aumento, amados, la epilepsia. Y la epilepsia nosotros en medicina la dividimos en dos. Y no es que la dividimos en dos, pero en sí hay dos clases de epilepsias y hay varias subclases de epilepsia. Y digo yo como médico, porque sigo en la práctica médica, que, valga la redundancia, que la epilepsia va en aumento porque la mayor parte de los problemas son causados por sheidim, por demonios. Ahora, hay una epilepsia que nosotros llamamos menor y hay otra que llamamos mayor. Y la epilepsia menor son las famosas crisis de ausencias. Y digo famosas para los médicos, pero para usted que no es médico y que nos escucha a través de este audio, ¿qué es una crisis de ausencia? Pongan mucha atención aquí, véanme por favor. La crisis de ausencia es esto. La persona está comiendo su sopa y entonces de repente es como si la desconectaran y sigue comiendo su sopa sin que se dé cuenta y puede dar 1, 2, 3, 4, 5 cucharadas, llevarlas a la boca y no se da cuenta y de repente es como si volvieran a conectarlo y otra vez vuelve a estar consciente. Eso se llama crisis de ausencias y es algo lamentable, es algo catastrófico, porque muchas veces la crisis de ausencia puede venir cuando la persona va cruzando una calle. Y si la persona va cruzando una calle y le viene una crisis de ausencia, aunque no sea una epilepsia mayor, que es con convulsiones, conocidos como ataques, la persona puede ser muerta por un automóvil. ¿Se entiende? Ahora, el eterno Yahweh permite que haya todo esto, y desgraciadamente lo hay en el mundo por el pecado. Entonces, en la epilepsia menor se caracteriza por ausencias y vamos a ir entonces desglosando el tema. En la epilepsia mayor nosotros la llamamos gran mal y la epilepsia menor la llamamos pequeño mal. Y en la epilepsia mayor, que decía yo, la llamamos nosotros como médicos gran mal, se va a caracterizar por convulsiones, si quieres poner el número 1, convulsiones recidivantes, es decir, convulsiones o ataques, pero lo correcto es convulsiones. Movimientos del cuerpo involuntarios, la persona pierde la conciencia, cae al suelo, primero ve un aura parecida a la que ministraba yo cuando di el tema de la migraña. La persona ve una luz tremendamente fuerte y entonces pierde el sentido y cae al piso y se empieza a convulsionar. Se muerde la lengua y eso es lamentable. Nosotros por eso cuando vemos a un paciente así tenemos rápido que ponerle un pañuelo en la boca, porque ha sucedido más de miles de veces o millones de veces que los pacientes se tragan un pedazo de lengua. Dime si esta enfermedad, ¿acaso alguna enfermedad es buena? Ninguna, pero esta enfermedad se caracteriza por un daño total a la persona en su físico. Cuando nosotros vemos una persona poseída, lo primero que tenemos que hacer es atar demonios en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, para que la persona no sea azotada por los demonios. Pero en el caso de la epilepsia mayor, la persona ya está siendo azotada por los demonios. Y la llevan de un lado y a otro, y no sé si a ustedes... A ver, ¿quién de este grupo ha visto algún paciente que haya convulsionado? ¿De este grupo? ¿De este grupo? O sea, es algo lamentable ver una persona así. Se siente el ambiente pesado en esa situación. Y también nosotros sentimos dolor en el alma por ver una persona así. Ahora, en el electroencefalograma va a haber cambios, y no voy a hablar de ello porque no es una clase de medicina, pero vemos cambios en el electroencefalograma, en los polos, digamos, etcétera, en el frontal, en los parietales, en los temporales, en los occipitales. Generalmente los cambios en el electroencefalograma se ven en los temporales, Ahora, después de la convulsión o convulsiones,
persiste una anormalidad, y dije bien, una anormalidad del estado mental. Es decir, la persona no recupera su lógica de inmediato, sino que queda como perdido por 1, 2, 3 horas, o hasta por un día, o 2 o 3, o hasta por una semana. Porque en cada convulsión mueren neuronas, y las neuronas son irreemplazables. Las células del hígado, si se dañan, son reemplazables. Las células de la lengua, por ejemplo, he visto personas que por un accidente automovilístico perdieron un pedazo de lengua. Con el tiempo logran otra vez volver a tener la lengua completa, porque las células se reproducen, pero las neuronas no, las células cerebrales no se reproducen, o sea, no pueden ser otra vez producidas o no se reproducen en forma de mitosis. Los que estudiaron secundario, preparatoria, profase, metafase, anafase, telofase, eso no se da en una neurona. La neurona es irreemplazable. Entonces decía yo que el estado mental es anormal después de un ataque, por así decirlo. Y fíjate muy bien lo que dije, ataque. Ahora, en medicina decimos que una convulsión consiste en un trastorno transitorio de la función cerebral. Y cuando hablemos sobre el cerebro, sobre el alma y el cuerpo, en el que estamos viendo los temas sobre el alma y el cuerpo, vamos a entender mayormente qué función juega nuestro cerebro, pero no quiero entrar de fondo en ello. Entonces, ¿por qué se da el ataque o la convulsión? Es debido a una descarga neuronal, como si fuera una descarga eléctrica neuronal, y es paroxística en el encéfalo. Y cuando veamos el alma y el cuerpo, veremos que hay cerebro, cerebelo, encéfalo, bulbo raquídeo, médula espinal, y todo tiene que ver con el alma. Todo tiene que ver con el alma. Voy a hacer un paréntesis aquí. Para los que todavía son un poquito escépticos en que el alma esté bien conectada con el cuerpo, si tú recibes una noticia agradable, ¿no se te ponen los vellitos erizados? Como decimos, la piel de gallina. ¿Y qué tiene que ver eso con una emoción? ¿Dónde se recibió la emoción? La recibió la piel no piensa. Los vellitos no piensan. Entonces el alma está íntimamente interconectada con el cuerpo. El Eterno es precioso. Aleluya. Ahora, esta descarga neuronal en el céfalo tiene que tener un origen, pero una causa. Pero en la medicina, la mayoría de los libros de medicina, en neuroanatomía o ya directamente en psiquiatría, etcétera, dice no se conoce la causa. La causa es desconocida. Otros tipos de epilepsia, más bien, se deben a anormalidades congénitas o a lesiones perinatales. Por eso, si un bebé no puede nacer bien por vía normal, mejor hacer una cesárea y evitar un trauma. Puede a veces ser por cesárea, pero también hubo un sangrado, un desprendimiento de la placenta y el bebé se quedó sin oxígeno unos segundos o tal vez 1 minuto o 2 minutos, y eso daña parte del cerebro, para que se entienda. Y entonces esas partes del cerebro son irreemplazables y por eso le va a venir la epilepsia. Pero en sí la epilepsia entonces tiene varias causas. Sin embargo, sin embargo, no podemos decir que sea un parto normal o algo. El eterno Yahshua vino para dar vida y vida en abundancia. Aleluya. Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones del parto, etcétera, 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 hay un trasfondo. Entonces, a veces son maldiciones generacionales hasta la 4ª generación, etcétera. Y hay cosas que el Eterno quiere que se resuelvan y hay cosas que el Eterno no quiere que se resuelvan para nuestro bien. Dice en la Tanaj que todo lo que le sucede al Bené Israel es para su bien. Eso dice. Entonces todo lo que nos suceda es para nuestro bien, para los que ya guardamos Torah creyendo en Yahshua HaMashiach, cumpliendo todos los pactos. Entonces todo, absolutamente todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Ahora,
Ciertamente decía yo que hay anormalidades congénitas, anormalidades hereditarias. ¿Qué diferencia hay entre hereditario y congénito? Hereditario es que lo heredó, valga la redundancia, y congénito es que el problema se formó en el embarazo, que no viene de la cuarta generación, ni siquiera de la segunda, sino que congénito es que se formó el problema ahí. Hereditario es eso, viene por herencia de los abuelos, bisabuelos, etc. A veces vemos epilepsia mayor cuando una persona suspende el alcohol, siendo que la persona era alcohólica, y suspende el alcohol de inmediato. Nunca recomendamos nosotros a un paciente, al menos que se haga liberación demoníaca primero, nunca se recomienda a una persona que suspenda el alcohol así nada más. Por eso los alcohólicos no pueden, porque no tienen a Yahshua, a Mashiach. Por eso los grupos que ministran todo eso, que dicen, bueno, vengan y aquí les quitamos el alcoholismo, les quitan el alcoholismo, pero les meten 10 pecados más. Y la persona se quita lo borracho, pero se vuelve un adúltero de primera. Porque se hablan en majaderías ahí, en los atriles de alcohólicos. ¿Por qué? Porque ya se les quitó un demonio, pero tienen 20 más. Y lo que importa es que la gente sea totalmente libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Amén. Ahora, todo esto te lo digo porque a mí me invitaban a dar pláticas a alcohólicos anónimos. Y entonces cuando iba yo tenía que parar a eso ahí. Oiga, yo vine a ministrar esto, yo no vine a oír leperadas del diablo. Y algunos todavía de los hermanos que están aquí me acompañaron a algún grupo de alcohólicos anónimos. Entonces todos esos grupos son caminos buenos, pero no son caminos para salvación. ¿Recuerda el tema de los dos caminos? ¿Quién recuerda ese tema? Hay dos caminos, uno bueno y uno malo, pero hay muchos caminos que parecen buenos y sí lo son. La ley antiaborto es buena, pero no lleva a salvación. ¿De qué sirve que las personas digan, no aborten, pero adoran imágenes? ¿De qué sirve? O se es todo o no se es nada. Aleluya. Una persona que suspenda también las drogas, sobre todo marihuana, cocaína, heroína, antes la dietilamida del ácido lisérgico, el LSD, etcétera, que estuvo de moda en los 70s. Todo eso, cuando la gente lo suspendía, de repente, de pronto, venían las convulsiones. Pero también vemos convulsiones en pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, un paciente que tenga una insuficiencia renal y que llegue una uremia, o sea, no de ácido úrico, no, de urea, que tenga, lo ideal es que no pase de, de 30, vamos a suponer, de urea, perdón, y a lo mejor ya estoy exagerando mucho. Pues si tiene 120, no, 140, 500 de urea, va a tener convulsiones. Uremia. Entonces eso le pasa normalmente a los pacientes que caen en una hipoglucemia o en una hiperglicemia. También los traumatismos, los golpes en la cabeza llegan a dar problemas de epilepsia. Pero estoy hablando de varios tipos de epilepsia. Los parásitos en el cerebro, como es la cisticercosis, los tumores de diferente tipo, tanto benignos como malignos, pero todos los tumores benignos, o sea que no son cáncer en la cabeza, todos se comportan como si fueran malignos. ¿Por qué? Porque aunque no sean cáncer, van a causar muchos problemas en el comportamiento de la persona, hasta perder la vista, perder el olfato, perder el oído, etcétera. Enfermedades como problemas cerebrales en cuanto a la circulación, vasculares cerebrales, aneurismas. El aneurisma es que una arteria debe de venir derechita, un tubito, de repente viene el tubito y de repente aquí hay como un globito, eso se llama aneurisma. Y eso puede provocar una epilepsia, y cuando se revienta provoca un derrame cerebral. Mucha gente muere de eso por problemas de la presión alta y se revientan esos globitos porque la arteria viene gruesa aquí, pero donde se forma el globito es muy delgada la arteria, 10 veces más delgada la arteria. Entonces la arteria se va a reventar con una subida de presión. Bueno, trastornos degenerativos como el Alzheimer es una enfermedad muy controversial. Yo trato muchos pacientes con Alzheimer, y yo te puedo decir que la gran mayoría de los casos son maldiciones. La persona estuvo metida en hechicería, en templos espiritistas y demás. Conozco muchos viejitos. ¿Cómo se dice viejito en hebreo? Aleluya, lo dejamos para el ratito. Entonces,
Conozco muchos viejecitos que no toman una medicina para la circulación cerebral y sin embargo tienen un conocimiento muy bien. No tienen Alzheimer. ¿Por qué no tienen Alzheimer? Porque no tienen demonios. La gran mayoría de los pacientes, y no lo digo con gusto, y eso cómo vamos a hablar de estas cosas con gusto, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen Alzheimer, que no es más que una locura, mishugá en hebreo, se debe a que la persona estuvo metida en cosas ocultas, Alzheimer. Y tú podrás oír, y después cuando sigamos hablando sobre el alma y el cuerpo, cómo piensan los científicos, qué dicen los científicos ateos, que de todas maneras creen en Dios, en Elohim, para que se entienda. Entonces, el Alzheimer no es tanto una enfermedad degenerativa. Ciertamente en el electroencefalograma podemos ver ciertas cosas, pero en realidad se debe a demonios, a Sheidim. Ahora, enfermedades infecciosas, nosotros vemos muchos niños con problemas maltratados de una amigdalitis o etcétera, puede causar una meningitis, la inflamación de las meninges, de la dura madre, la pia madre, etcétera, del aracnoides. Entonces, la meningitis también puede provocar convulsiones y eso en sí no es que sea una epilepsia como tal, sino una vez que pase la meningitis, puede el niño quedar muy bien o puede quedar con lesiones para toda la vida y puede tener convulsiones, es decir, epilepsia de gran mal para toda la vida. O que no tenga convulsiones más que por 1 o 2 años y después pase a epilepsia menor, que son el pequeño mal que yo te decía, las ausencias. Pero aún, vuelvo a repetir, una ausencia puede provocar muchos problemas si la persona va atravesando una calle. ¿Se va entendiendo, amados? Ahora, en la medicina, tú dirás, bueno, ¿de qué se trata? Vine a clase de medicina, pero es importante que tú conozcas esto, porque aquí en la Quejilá se han atendido pacientes con convulsiones o con epilepsia mayor, se han atendido en la casa de ustedes, en el consultorio, y aún así hasta por internet, por Skype, ministrando a las personas en liberación demoníaca, y las personas, para la gloria de Yahshua HaMashiach, son sanadas. Entonces, la clasificación de la epilepsia, nosotros vemos, por ejemplo, convulsiones parciales. Es donde se conserva la conciencia. Una convulsión parcial, la persona va a conservar la conciencia. Imagínate que un demonio, y voy a adelantarme tantito en eso y los echamos fuera en nombre grande de Yahshua HaMashiach, tome un brazo. ¿Y cómo te puedes explicar que la persona empieza a mover el brazo así y no lo puede controlar? Y no es un tic nervioso, es un shei que tomó ahí el brazo y lo está haciendo como... Y no tiene perdida la conciencia ni está en ataques. No tiene convulsiones, pues para que se entienda. Entonces se conserva la conciencia en las convulsiones parciales. Y cuando es una convulsión o convulsiones generalizadas, no se conserva la conciencia totalmente se pierde. Después, cuando hablemos con calma en el alma y el cuerpo sobre lo que es consciente, subconsciente e inconsciente, lo vamos a entender mejor. Ahora, a veces no nada más es el brazo, puede ser una pierna y el paciente empieza a mover una pierna y no la puede parar. Amados, preciosos, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, pongan atención. Es algo catastrófico ver una persona así, por así decirlo. Para los que tenemos amor por las almas, es ver algo desagradable como un ser que está en la 4ª dimensión, un ente, un espíritu maligno, está tomando una persona y la está haciendo moverse de una manera incontrolada. Y aunque 10 hombres fuertes, no me refiero a demonios, sino que estén fuertes físicamente, detengan esa pierna o ese brazo, no lo pueden detener. Y no es ahí la cuestión de que si le falta magnesio, le falta potasio, como sucede en las convulsiones por falta de estas sustancias, de estos minerales, no, sino, o de estas sales, sino porque es un sheidín, o son sheidín, demonios los que están tomando ese brazo, esa pierna en ese momento. Ahora, esas son las parciales. En las segundas, que son las generalizadas, hay enuresis, es decir, el paciente se hace pipí, sin ser irreverente, sin sentir, y lo que ya decía yo anteriormente sobre se muerde en la lengua, y hay una incontinencia no nada más del esfínter, de un esfínter, sino de los 2 esfínteres. Entonces, es también degradante para una persona
cualquiera, ser tomada por demonios, a los cuales reprendemos en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, y que hagan que se hagan pipí, popó, perdóname la expresión, no estoy cometiendo ninguna irreverencia. Entonces, es degradante para la persona. Cuando esta persona despierta y se da cuenta que está hecha suciedad, se apena, se avergüenza, y si está rodeado por familiares que no tienen una comprensión de lo que es la Biblia, siquiera para que se entienda, la persona es humillada y muchos de ellos acaban suicidándose, porque entran otro tipo de demonios. Ahora, en las ausencias, en la que decía yo, o pequeño mal, sí, en ocasiones hay una breve alteración de la conciencia, pero el paciente no se da cuenta de estas cosas. El paciente no se da cuenta de estas cosas. Por eso, en el tema de liberación demoníaca 1 y 2, que usted encuentra en esta misma página de Internet, Gozo y Paz, nosotros, cuando estamos ministrando la liberación ya total, decimos a la persona, va usted a repetir conmigo esto. Yo decido tener una mente sana. No sé si lo recuerdan. Yo decido tener una mente sana. Y que Satanás, el Señor le reprende en el nombre grande de Yahshua HaMashiach, no tome control de mi mente. Y que no me robe la palabra del Eterno. Aleluya. Esto es muy importante. Voy a hacer un paréntesis. ¿Cuántas personas supieron el inicio de la Torah cuando empezamos a ministrar Torah? ¿Y cuántas personas desertaron y no están con nosotros? Es porque, no me equivoco, amado, no estoy loco. Es porque demonios tomaron la mente de esa persona. Le dijeron, no tomes eso. Vente conmigo. O sea, con el diablo, ¿no? Y tú podrás decir, no, es que no le entendió, no quiso nada. Dice que eso es para los judíos nada más. No, amado, no te dejes engañar. Solamente hay una verdad. Yahshua y su Torah. Decir otra cosa es mentira. Decir que, no, pues es que no le entendió, no quiso comprender, no quiso circuncidarse, no quiso entrar al Shabbat, no entendió lo de las fiestas, por favor. Si esa persona no era un niño o una niña, muchos ya tenían una edad madura, pero son tomados por demonios. Gloria a Yahshua HaMashiach, que tú te consagraste y no te dejaste tomar por los demonios. ¿Quién entiende? Aleluya. Ahora, en lo que llamamos nosotros estado epiléptico, las convulsiones son repetidas y sin recuperación. A ver, ¿cómo es esto? O sea, es sin recuperación entre una y otra convulsión y dura 30 minutos. 30 minutos, más menos. Entonces una persona presenta una convulsión y de inmediatamente viene la otra porque hay otra descarga neuronal. Y de inmediatamente viene la otra y hay otra descarga neuronal, viene la otra y así 30 minutos. Mueren millones de neuronas en esa convulsión de 30 minutos. La persona se pone cianótica, nosotros tenemos que hacer algunas cosas que ahorita les voy a comentar porque eso viene más fuerte ahora. ¿Sí se entiende? Los medicamentos que nosotros utilizamos para controlar las convulsiones, dije controlar, no curar, porque solamente hasta que la persona se ministre en liberación demoníaca puede obtener su sanidad. Entonces, viene una convulsión, viene otra, y vuelvo a repetir, no se recupera porque hay pacientes que presentan una convulsión y pueden recuperar tantito y viene la otra, pero hay epilepsias terriblemente fuertes donde así 30 minutos van a una a otra, entonces va a existir más daño cerebral. Ahora, nosotros como médicos, esto estoy hablando para usted que es colega médico, tenemos que diferenciar entre varias cosas. Si es realmente una epilepsia o es, por ejemplo, un ataque transitorio de una isquemia, es decir, que no esté llegando suficiente circulación al cerebro. Si la persona no está teniendo suficiente circulación en el cerebro, puede venir una convulsión y no tiene nada que ver con una cosa demoníaca. Si, por ejemplo, hay un arrebato de ira, el arrebato de ira, a mí me ha tocado ver miles de pacientes durante todos los años de la profesión, bendito Yahshua HaMashiach, a personas con arrebato de ira, parece que estuvieran poseídas, pues sí, están poseídas. Y simulan un ataque de epilepsia, pero no es epilepsia, son diversos tipos de sheidim. Entonces, generalmente cuando yo hablé sobre el tema de histeria, ¿quién recuerda? Y seguramente tú ya escuchaste ese disco más de 10 veces, como
como eres bien estudioso, aleluya. Entonces, en esos pacientes, sobre todo son mujeres, pero también lo veo en hombres. Cuando uno llega, venga doctor, rápido, mi mujer se puso muy mal, están aventando todas las cosas, son demonios. Una persona en sus 5 sentidos no hace eso, es un decir. Pero decimos, bueno, la persona tiene un ataque de ira, pero no es epilepsia. Las dos son causadas por demonios, pero no es epilepsia. Es muy diferente un ataque de ira. También los ataques de pánico, ya van a venir los temblores, y todos tenemos que estar preparados en Neshama, tener una altura espiritual alta para que cuando empiece todo lo que ya va a comenzar, no tengamos pánico. Por eso a las personas se le tienen que dar 2 golpes en las mejillas, 2 cachetadas, pues para que vuelva en sí, porque empieza pánico y eso no es demoníaco. ¿Se entiende? ¿Cuántos hay acá? Aleluya. Ahora, ciertamente decía yo que el paciente sufre mucho, pero también sufren los familiares. Y dicen esto, a mí me lo dicen en consulta, dicen, doctor, estaba mi joven estaba bien, pero de repente empezó con esto. Por ejemplo, hace relativamente poco tiempo acabo de ver un joven. Nosotros hacemos una historia clínica, ponemos su nombre, su dirección, su teléfono, etcétera. ¿A qué se dedica? Es muy importante la ocupación. Después voy a ministrar por qué. Y decimos, bueno, ¿qué antecedentes heredofamiliares tiene? Su papá fue hipertenso, es diabético, también tuvo convulsiones. Vámonos con la mamá, con los abuelos, etcétera. Antecedentes traumáticos, yo tengo que saber si se golpeó algún día la cabeza o tuvo alguna fractura, eso lo hacemos en todos los pacientes. Antecedentes alérgicos, si es alérgico a algo, etcétera. Entonces tenemos que tener una historia del paciente para poder dar un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento, y el que sana es Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cómo empezó? No, pues estaba muy bien, doctor. ¿Qué edad tiene? 18 años. ¿Cuándo empezaron las convulsiones? Hace 2 meses. Y entonces empieza a relatar el papá o la mamá cómo hace. Porque el joven no sabe cómo hace, cómo vienen las convulsiones. Lo que yo tengo que hacer es de inmediato dar un chequeo médico de cabeza a pies y mandar rápido una tomografía axial computarizada para ver si no tiene alguna lesión cerebral. Y la sorpresa es esta, que en la gran mayoría de los casos no hay ninguna lesión cerebral, no hay traumatismo, no hay un tumor, no hay cisticercos, no hay nada de eso. El problema son demonios. ¿Qué tanto porcentaje en la práctica médica, bendito Yahshua HaMashiach, qué tanto porcentaje, amados? Yo diría un 85 a 90% de epilepsia son por demonios, y el otro 10%, 15% son cisticercos, porque tuvo un golpe en la cabeza y tuvo lo que nosotros llamamos una hemorragia, y entonces quedó ahí un coágulo. ¿Me doy a entender? Estoy hablando un poquito simple, pues, para que se entienda. Es un hematoma y nunca fue resuelto. Ahora, decía yo que hacemos la historia clínica y vamos a buscar esos antecedentes. Muchas veces no encontramos antecedentes en la familia de que hayan tenido una epilepsia. Entonces, si en ese momento llega el paciente, yo tengo que hacer algo como médico, pero vamos a ver primero lo que tenemos que hacer. Yo tengo que ser como médico, usted como médico que me escucha. Tratamos a cualquier paciente en urgencia y le inyectamos en la vena una benzodiazepina, diazepam para que se entienda, Valium comercial. Entonces se le inyecta y de esa forma el cerebro llega en cierta calma y las descargas disminuyen, pero recordemos que el problema es por demonios y va a volver. Entonces se pone una benzodiazepina, el pañuelo en la boca, si tiene corbata, rápido desabrocharle la corbata y poner las vías aéreas libres, o sea que pueda respirar bien, que no esté así, porque si está convulsionando así también se va a ahogar, o puede tragarse la lengua y por eso se pone el pañuelo. Se debe desabrochar todo lo que apriete, el cinturón, quitar los zapatos, la corbata, decía yo, etcétera. El tratamiento, entonces, una vez que pasa la urgencia, va a ser crónico. Y vamos a tener que darle difenilidantoinato o difenilidantoína o gabapentina, pero más bien la fenilidantoinato, la carbamazepina. A veces damos valproato de sodio, valproato de magnesio, sobre todo para la crisis menor, etcétera.
Pero ya dije que la gran mayoría de los casos no hay una causa física, sino el problema es espiritual y esa enfermedad se va a aumentar más. Te voy a explicar por qué. En la televisión, la gente que ve televisión mundana, todo el tiempo son mensajes subliminales. Todo el tiempo es sexo, todo el tiempo es satanismo. Acabo de ir a comprar unos DVDs para que nuestro AG, que está encargado del ministerio, pueda tener para las películas que se regalan aquí en la congregación. Y ahorita, por ejemplo, en los anaqueles de las libretas, antes veíamos la libreta sencilla, color verde, color rojo, etcétera. Pero ahora no, ahora ya traen la señal satánica. Qué tremendo, ¿no? Entonces eso es lo que están viendo toda la gente, no nada más los jóvenes y toda la gente adulta, todo eso está viendo en la televisión. Y recuerda que en Efesios 2 dice la potestad del aire, y el Señor Yahshua HaMashiach le reprenda. La potestad del aire, por medio de las ondas de televisión y de radio viajan también los demonios. Por eso dibujan a las brujas con escoba y volando, porque eso también ya lo hemos tratado en otros temas, cómo los brujos lanzan los demonios, pero les rebotan. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, aquel que esté consagrado en la Torah. Escucha bien esta experiencia, esto va entre paréntesis del tema. Un día un ex satanista visitó una congregación cristiana. Y en esa congregación cristiana, el ex satanista, que no era ex satanista, sino era satanista todavía, pero él llegó a dar su disque conversión. Entonces estaba la congregación cristiana y como era pentecostal, y bendecimos a los pentecostales, por eso que queremos que conozcan la Torah de Yahweh y sean libres. ¡Aleluya! Entonces este satanista les empezó a decir, miren, ustedes siempre han tenido miedo a los brujos y a los hechiceros y a los santeros y todo eso, al vudú, pero eso no les pega a ustedes porque ustedes son cristianos. Y todos decían, aleluya, gloria a Dios, el poder está aquí, ¿no? Y entonces decía, ustedes obedecen a Dios, así decía el satanista. Aleluya, gloria a Dios. ¿Están obedeciendo a Dios? ¿A Elohim, Yahweh? No, ¿verdad? No guardan Shabbat, no guardan las fiestas, no entran a los pactos, están bajo las naguas del Papa, guardando todo lo romano. Y el satanista riéndose. Cuando yo vi esa película dije, tremendo, por el don del discernimiento, este es un brujo y les está mandando maldiciones a todos. Prácticamente toda la congregación se enfermó. ¿Oíste? ¿Quién oyó? ¿Por qué? Porque este es satanista y a un cristiano sí le pegan las maldiciones. ¿Por qué? Porque no está guardando Torah. Está guardando tradiciones romanas, paganas. ¿Cómo va a ser una persona protegida guardando la Navidad y el Día de la Madre, el Día del Amor y la Amistad, que son días satánicos? Eso ya lo hemos ministrado. Usted encuentra todo eso en los escritos de la página de internet, amado escucha. Entonces, pero para un verdadero Bené Israel, una persona que tiene a Yahshua HaMashiach y que guarda los mitzvot de la Torah, sí está protegido, sí está protegido. Pero para eso, rápido, de Nefesh a Neshima. Amén. Aleluya. Ahora, si recordamos, tomamos algo de que es un problema realmente espiritual. Entonces me dicen, esto yo lo acabo de ver relativamente hace poco tiempo, me llevaron una muchachita de 18 años, me dijeron, doctor, le traemos esta muchacha, y la muchacha quemada de acá, con algo de pelo, el cabello de acá, quemado. ¿Qué es lo que pasa? Y literalmente te voy a decir lo que me dijo el papá. Dice, cuando pasa cerca del pozo, le empieza la convulsión. Y muchas veces ha querido caer el pozo. ¿A qué te suena? Ahorita vamos a la cita. Cuando su mamá está echando tortillas, porque ellos hacen sus tortillitas con leña, etcétera, etcétera, prenden su fuego. Cuando está pasando exactamente por donde está el comal, que es un comal grande, empieza la convulsión y la quiere tirar al fuego. ¿A qué te suena eso? Eso que te estoy diciendo es real. No te vengo aquí a contar cuentos de hadas, por favor. Tiene uno que vivirlo para entender que es real, que es cierto y que hay que hacer. Aleluya. Amén. Entonces,
Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj, Tanaj, Marcos, Perek, Tesha, Pasuk. ¿Qué dije? ¿Capítulo qué? 9. Pasuk, Arba, Beahad. Arba, Beahad. ¿Dije 41? ¿Seguro? ¿14? Si no diré yo que Arbaín. Amén. Entonces, bueno, vamos al 14, 9:14. ¿Sí? Marcos 9:14. ¿Lo tienen? Cuando llegó a donde estaban los talmidín, los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Aquí había 2 espíritus, y eso lo hemos encontrado también. El cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echesen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Yahshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Yahshua HaMashiach preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, qué tragedia, ¿no? Que desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego, ¿te das cuenta? Eso que te acabo de decir es real, lo vemos. Y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten rahamín de nosotros y ayúdanos. Yahshua le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. A ver todos el 23 fuerte, amén. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Ese es el que tiene Nishma. Y aún está más arriba. El que tiene Nefesh todo el tiempo está quejando. Todo el tiempo le falta. Por eso es importante que sigas viniendo a los estudios. Aleluya. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Yahshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia se aleó y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, pero Yahshua tomándolo de la mano le enderezó y se levantó. A veces así sucede cuando salen los Sheidim. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con tevilá, con oración, besón, y ayuno. Con oración y ayuno. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Vamos a analizar despuesito, pero quiero darte una adelantadita para que vayamos saboreando bien esto y rápido nos vayamos hacia arriba. Aquí había todavía en los Talmidín mucho Nefesh. No había Nishma. Los que lograron primero Nishma fueron 3. Kefas, Yohanan, Juan y Jacob, Santiago, porque siempre los tomaba aparte a ellos 3. Ellos no tenían Nishma. Por eso el Eterno los llevó más arriba. Y después de eso vamos a hablar, pero primero lleguemos a Nishma. Aleluya. Y por eso ellos pudieron ver para que se entienda la transfiguración. Nada más los 3. ¿Por qué no los otros? El otro era un diablo, Judas, Iscariote. Pero ¿por qué los otros no pudieron ver la transfiguración? Porque todavía no tenían Nishma y podían hasta morir. No iban a entender, pues, para que se entienda, no iban a poder entender, pero los 3 sí, porque eran aguerridos, habían querido tomar todo. Ahora, si tú ves aquí, dice, porque este generó en el 29, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Mi boca, en los 5 sentidos, voy a dar una adelantada a esto, tiene que hacer mucha tefila, mucha. Ahí está uno de los sentidos. Tú dirías, es el gusto, sí, pero es la boca. ¿Quién ha dado la boca al hombre? Así dijo Yahweh a Moshe. Y la boca sirve para 2 cosas, para comer y para hablar, no nada más para comer.
y no nada más para hablar. Y luego dijo, y ayuno, lo que hemos estado ministrando, que no a la gula. Y entonces una persona que se frena en la gula, que ya no come lo que se le antoja, entonces se va a lograr Nishma. Y esa persona va a empezar a echar fuera demonios. Baruch Hashem Yahweh Sebaot. Ahora entiendes, amado, por qué no. Híjole, no, está bien feo esto, vamos a llamar al Roe. Nefesh. Y entonces tú en tu interior dices, pues quién sabe qué tenga él, pero seguramente se va a resolver el problema. Nishma. Y tú tienes que llegar a eso. Y vamos todos para allá. Aleluya. Pero tiene que haber un sometimiento de la carne. Si no hay sometimiento de los 5 sentidos, entonces el Eterno no nos usa, no somos canal de bendición. ¿Se entendió? Y no es orgullo. Tú tienes que llegar a ello y aún más arriba. Oración y ayuno, o sea, someter la carne. Entonces, ya leímos aquí que lo que te acabo de ministrar está en la Tanaj y además nosotros lo vemos todos los días, o cuando menos sí, seguidamente. En los hospitales de urgencia sí se ve todos los días. O sea, cuando yo estuve en urgencias, sí lo veía todos los días. Ahora ya pura consulta externa, aparte, sí se llega a ver, pero se ve muy seguido. Pero con todo el bombardeo que viene en la televisión, va a seguir. ¿Te acuerdas de las caricaturas japonesas o chinas que de repente 3,000 niños empezaron a convulsionar? ¿Quién recuerda eso? Si es que estuviste al tanto de esas noticias en aquel entonces. Entonces, la enseñanza dada por el Rey de la Gloria, Yahshua HaMashiach, es liberación. Pero ¿cómo? ¿Quién va a hacer la liberación? Alguien que tenga Neshma. Si todavía le gana la carne, le ganan los ojos, le gana el tacto, todo su órgano sexual está sirviendo al diablo, ¿cómo va a echar fuera demonios si él mismo los tiene? Por lo tanto, este grupo, este otro grupo y este otro grupo, ya estamos en familia, Mishpacha. Ya estamos en familia. Entonces vámonos para arriba. Aleluya. Y los estudios de Shabbat todavía van a ser más fuertes para que todos vayamos creciendo más rápido. Entonces, aquí es fe, anótalo, ayuno y oración. Pero para eso la persona tiene que estar consagrada. Y entonces no se trata de que además el roeo, los ancianos tengan neshma, sino todos los congregantes. Eso es lo que desea el Eterno para ti. Tú sabes si lo tomas o lo dejas. Ahora, en ocasiones los demonios se camuflean, por así decirlo, o sea, se esconden dentro de la misma persona. Eso está en liberación. Pues nosotros tenemos que atar todo hombre fuerte. Y te das cuenta, hombres fuertes, ataques epilépticos. Usted escuche el tema de liberación 1 y 2 y usted, ya consagrado, entonces va a poder ver la gloria de nuestro Elohim. Ciertamente muchas veces el Eterno permite que alguien eche fuera demonios y por eso la enseñanza de Adón, en tu nombre echamos fuera muchos demonios y aún así se van a ir al infierno. Porque el Eterno a veces permite muchas cosas por misericordia, para que se entienda, hasta por los gentiles. Aleluya. El sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para buenos y malos. Y no anoten la cita, pero eso ya lo tienen ustedes, Mateo 12:29, sobre atar hombres fuertes y saquear la casa. En la casa es la persona y donde están todos los demonios ahí. Entonces, es Mateo 12, verso 29. El meterse en todo lo oculto, como el espiritismo, la brujería, las relaciones con animales, escuchaste bien, amado, las relaciones con animales, acarrea esto: epilepsia, gran mal, convulsiones horribles. ¿Cómo es posible que estén sangrando? No es que echen, aquí en la Tanaj, cuando dice, y echa espumarajos, en el verso 18, no es que echen espuma, sino es que es una cialorrea, es tanta la producción de saliva que parece espuma. Pero no es que salga espuma, sino que es saliva. Entonces decía yo que meterse en todo lo oculto va a acarrear esto, que se tiene que hacer, romper maldiciones hasta la 4ª generación. Ahora, muchas veces la gran mayoría de la gente no quiere nada con Yahshua HaMashiach y prefieren la idolatría. Yo recuerdo a una muchacha que nos trajeron, probablemente tú ya estabas aquí,
era un gritadero, estaba sentada por ahí, y entonces me dijeron, oiga, Roe, salga, porque hay una muchacha que está muy mal. Y entonces yo salí, até hombres fuertes en nombre grande de Yahshua HaMashiach, le dije a los papás lo que ellos deberían de hacer, al espíritu humano, es algo que al alma, pues, para que se entienda, al alma le dije, tú tienes que hacer lo que Yahshua diga. Pero recordemos, amados preciosos, que hay libre albedrío, ¿se entiende? Y la persona decidió seguir al diablo. Entonces, con todos sus demonios se fue con su epilepsia. Ahí no podemos hacer nada. Como en los discos de liberación, cómo quererle quitar algo a una persona que ella quiere que se quede. ¿Quién entendió? ¿Cómo quitarle algo a una persona que ella quiere que se quede? O él quiere que se quede. No podemos eso. No podemos eso. Entonces, ciertamente la epilepsia tiene curación, sanidad. Sí, aquí lo vemos en Marcos 9. Si la persona tiene un tumor en el cerebro y no, vamos, que no sea causada por demonios, pero ¿quién puso ese tumor? Lo pudieron haber puesto los demonios con permiso del Eterno, pero lo pudo poner el mismo Eterno, Yahweh. Y si lo puso el Eterno Yahweh, nadie lo puede quitar. Solamente Él, y entonces lo que tenemos que hacer es pedir misericordia, Rahem, por esa persona para que ese tumor desaparezca. Ahora, cuando la persona ya pasó de Nefesh y tiene Neshma, entonces es cuando empieza a ver estas cosas y ya se le vuelve algo rutinario. No tiene por qué inventar. La persona que inventa, que entra aquí a la oficina y me dice algún hermano, un ejemplo, oiga, yo ya hago esto y tengo esto, y yo noto que nada más lo está haciendo para presumir, que no lo ha vivido. Entonces más vale que no abramos la boca si no lo hemos vivido. Porque si contamos cosas y no las hemos vivido, el diablo gana ventaja. Y te puede decir algún día, eres un mentiroso, lo hiciste para quedar bien delante del Roe. ¿Y quién es el Roe? Lo que importa es que tú quedes bien con el Eterno. Le deseo lo mejor, contáctenos, está mi correo electrónico en la página de internet, ahí en la portada de la página de internet www.gozoypaz.org, y si en algo puedo servirle, podemos servirle con mucho gusto. Shalom, ubrajot, paz y bendiciones. Amén. De amén.